Warren Buffett y el error silencioso que define casi todas las vidas financieras. Si este audio llegó hasta ti, no fue por casualidad. Y no fue porque el algoritmo te eligiera al azar. Llegó porque en algún punto empezaste a sentir que algo no encaja. Haces lo que se supone que hay que hacer. Trabajas, ahorras, intentas ser responsable. Y aún así el progreso se siente lento, frágil, distante. Como si avanzar dependiera siempre de algo que no controlas. Ese sentimiento no es debilidad, es intuición, porque el problema no es que estés haciendo todo mal. El problema es que la mayoría de las personas está jugando un juego que no entiende y midiendo su vida con reglas que no fueron diseñadas para ganar. Warren Buffett nunca resolvió el problema del dinero. Eso es lo que casi todos se equivocan al creer. Lo que Buffett resolvió fue algo más incómodo y más profundo. ¿Cómo pensar cuando el mundo entero te empuja a pensar mal? No se hizo rico por moverse rápido, ni por tener información secreta, ni por predecir el futuro. Se hizo rico porque entendió una verdad que resulta difícil de aceptar. El dinero no premia el esfuerzo constante, premia la coherencia sostenida. Y esa diferencia lo cambia todo. Desde muy joven, Buffett observó algo que la mayoría ignora durante toda su vida. Vio que dos personas podían trabajar igual de duro, ser igual de inteligentes, incluso tomar decisiones similares, y aún así terminar en lugares completamente distintos. No porque uno fuera más brillante, sino porque uno pensaba en términos de procesos largos, y el otro en resultados inmediatos. Buffett entendió que la mayoría de los errores financieros no nacen de la falta de información, sino de la incapacidad de sostener una idea durante el tiempo suficiente para que dé frutos. La gente no pierde dinero porque no sepa qué hacer. Pierde dinero porque no puede soportar cómo se siente hacer lo correcto. Aquí empieza la verdadera historia. Mientras el mundo financiero se obsesionaba con movimientos rápidos, con oportunidades brillantes, con historias emocionantes, Buffett se sentó a hacer algo que parecía absurdo incluso para su época: leer. Leer balances, leer reportes aburridos, leer negocios que nadie encontraba interesantes. No buscaba adrenalina, buscaba comprensión. Y eso ya lo colocaba en una posición radicalmente distinta. Porque la mayoría de las personas no quiere entender, quiere sentir que está avanzando, quiere movimiento, quiere acción, quiere validación. Buffett entendió que la acción constante suele ser una forma elegante de huir del pensamiento profundo. Invertir para él nunca fue una actividad financiera, fue una actividad mental. Una forma de entrenar el criterio, la paciencia y la tolerancia a la incomodidad. Mientras otros miraban el mercado todos los días, él miraba el negocio. Mientras otros reaccionaban a titulares, él reaccionaba a fundamentos. Mientras otros buscaban tener razón rápido, él buscaba no estar equivocado a largo plazo. Esa diferencia parece pequeña, pero repetida durante décadas se vuelve abismal. Buffett no se preguntaba, ¿cuánto puedo ganar con esto? Se preguntaba, ¿qué tan mal puede salir esto y aún así sobrevivir? Esa pregunta es profundamente incómoda, porque obliga a aceptar límites, a aceptar que no controlas todo, a aceptar que el error es parte del camino. La mayoría de las personas evita esa pregunta, prefiere pensar en escenarios ideales, en resultados perfectos, en planes que solo funcionan si nada sale mal. Buffett construyó su vida financiera alrededor de lo contrario. Diseñó decisiones que funcionaban incluso cuando el mundo no cooperaba. Por eso nunca apostó todo. Por eso nunca se apalancó hasta el límite. Por eso nunca necesitó acertar siempre. Entendió algo que casi nadie quiere escuchar. No necesitas ser brillante para tener éxito financiero, pero sí necesitas ser razonable durante mucho tiempo. Y eso es más difícil de lo que parece, porque ser razonable no da aplausos, no genera historias virales, no te hace sentir especial. Ser razonable se siente lento, se siente aburrido, se siente solitario, y la mayoría abandona ahí. Buffett no abandonó, no porque fuera inmune a la duda, sino porque había construido un marco mental que no dependía del estado de ánimo del mercado. Sabía que el mercado es un mecanismo de transferencia. Transfiere dinero de los impacientes a los pacientes, de los impulsivos a los disciplinados, de los que reaccionan a los que piensan. Pero esa transferencia no ocurre de la noche a la mañana, ocurre lentamente, casi en silencio. Por eso, durante largos periodos parece que no pasa nada. Ahí es donde la mayoría se rinde. La gente confunde paciencia con pasividad.
confunde esperar con resignarse, confunde largo plazo con dejar todo al azar. Buffett nunca fue pasivo, fue selectivo, nunca dejó su futuro al azar, lo diseñó con decisiones simples, repetidas, de forma consistente, decisiones que no dependían de estar motivado, decisiones que no requerían atención constante, decisiones que no lo obligaban a reaccionar todos los días. Vivió de forma simple, incluso cuando podía permitirse cualquier exceso. No por moralidad, por estrategia. Sabía que cada gasto innecesario no solo cuesta dinero, sino libertad futura. Sabía que cada distracción mental reduce la calidad del juicio. Sabía que la riqueza real no es cuánto tienes, sino cuántas decisiones puedes tomar sin miedo. Y aquí aparece una de las lecciones más importantes de todo este audiolibro. El dinero amplifica lo que ya eres. Si eres impulsivo, amplificará tu impulsividad. Si eres ansioso, amplificará tu ansiedad. Si eres paciente, amplificará tu paciencia. Por eso Buffett hablaba más de carácter que de inteligencia. Decía que el temperamento importa más que el coeficiente intelectual. No porque pensar no importe, sino porque sin autocontrol el pensamiento se desperdicia. Muchas personas saben exactamente qué deberían hacer, pero no pueden hacerlo cuando llega el momento. Saben que no deberían vender en pánico, pero venden. Saben que no deberían perseguir modas, pero persiguen. Saben que deberían pensar en décadas, pero actúan como si todo dependiera de hoy. Buffett entrenó su mente para tolerar la incomodidad de ir contra la corriente, no por rebeldía, por coherencia. Invertir bien muchas veces se siente como quedarse atrás, como perder oportunidades, como no participar en la conversación. Pero con el tiempo, esa aparente quietud se transforma en ventaja, porque mientras otros se cansan de cambiar, tú acumulas. Mientras otros se reinventan sin consolidar nada, tú profundizas. Mientras otros viven pendientes del próximo movimiento, tú construyes. Buffett entendió que el largo plazo no es una promesa matemática, es una prueba psicológica, una prueba que la mayoría no supera, no porque no tenga capacidad, sino porque no soporta la espera sin validación. Este audiolibro no existe para enseñarte a hacerte rico, existe para mostrarte por qué la mayoría nunca llega, incluso haciendo muchas cosas bien, y sobre todo, para ayudarte a dejar de cometer errores silenciosos que no destruyen tu vida de inmediato, pero sí la erosionan con el tiempo. Si estás escuchando esto, no necesitas más información, necesitas un marco mental más sólido, uno que no dependa del ruido, uno que no se rompa con la volatilidad, uno que no te obligue a reaccionar constantemente. Eso es lo que vamos a construir aquí, no a través de fórmulas mágicas, sino a través de comprensión, criterio y coherencia. Porque cuando entiendes cómo funciona el valor, el tiempo y el riesgo, el dinero deja de ser una fuente constante de ansiedad y se convierte, por fin, en una herramienta. Este es el punto de partida. Warren Buffett, antes de ser Warren Buffett, antes de que Warren Buffett fuera el hombre más paciente del mundo financiero, antes de Berkshire Hathaway, antes de las cartas a accionistas, antes de los récords, era simplemente un niño obsesionado con entender cómo funcionaba el dinero, no con gastarlo, no con presumirlo, con entenderlo. Mientras otros niños jugaban, Buffett contaba. Contaba botellas, contaba monedas, contaba ganancias. A los 11 años, compró su primera acción. No fue un acto heroico, fue un error. La acción bajó, sintió miedo, vendió, luego vio cómo subía. Esa experiencia temprana le enseñó una lección que la mayoría aprende demasiado tarde. No es el mercado el que te hace perder, es tu reacción ante él. Muchos ven a Buffett como alguien naturalmente tranquilo, pero esa tranquilidad no fue un regalo, fue entrenada. Buffett no nació paciente, aprendió a hacerlo a golpes pequeños, repetidos, silenciosos. Años después, cuando entró a estudiar con Benjamin Graham, entendió algo que terminaría definiendo su vida. El verdadero riesgo no es perder dinero, es no saber por qué lo perdiste. Graham le enseñó a mirar empresas como negocios, no como símbolos en una pantalla. Le enseñó a leer balances como otros leen novelas. Le enseñó que el precio y el valor no son lo mismo. Pero Buffett hizo algo más. Algo que incluso Graham no llevó tan lejos. Decidió eliminar el ruido por completo. Mientras Wall Street se llenaba de rumores, predicciones y titulares, Buffett se encerraba a leer reportes anuales durante horas. No porque fuera antisocial, sino porque entendió una verdad incómoda.
La mayoría de la información existe para entretener, no para ayudar a decidir. Mientras otros hablaban de lo que iba a pasar mañana, Buffett se preguntaba algo más incómodo. ¿Seguirá existiendo este negocio dentro de 10 o 20 años? Esa pregunta parece simple, pero es devastadora, porque elimina de golpe modas, promesas, narrativas atractivas, historias emocionantes y deja solo lo que importa. Buffett observó algo que casi nadie quería aceptar. La mayoría de las personas no pierde dinero por equivocarse una vez, pierde dinero por no saber quedarse quieta. Veían una empresa buena, la compraban, luego dudaban, luego vendían, luego se arrepentían. El problema no era el análisis, era el comportamiento. Por eso Buffett desarrolló una relación casi obsesiva con la claridad. No tomaba decisiones si no podía explicarlas con palabras simples. No invertía si necesitaba una hoja de Excel para justificarse emocionalmente. Decía, si necesito un modelo complicado para convencerme, ya estoy en problemas. Mientras otros se sentían inteligentes por complicar, Buffett se sentía seguro por simplificar. Y esa diferencia se hizo enorme con el tiempo. Cuando el mercado caía, muchos entraban en pánico. Buffett no se tranquilizaba repitiendo frases motivacionales. Se tranquilizaba porque entendía lo que tenía. Sabía cómo ganaban dinero esas empresas. Sabía qué podía salir mal. Sabía qué no. Y por eso podía esperar. Aquí aparece una de las ideas más mal entendidas de su filosofía. Buffett no espera porque sea optimista. Espera porque ya hizo el trabajo mental antes. La mayoría espera con ansiedad. Buffett espera con comprensión. Eso cambia todo. Cuando no entiendes, cada movimiento del mercado se siente personal. Cuando entiendes, los movimientos se vuelven datos. Por eso Buffett nunca fue esclavo del corto plazo. No porque lo despreciara, sino porque sabía que mirar demasiado cerca distorsiona la realidad. El corto plazo exagera. El largo plazo revela. Buffett entendió que el mercado es un sistema emocional y que la mayoría de las personas participan en él desde el miedo o la euforia. Él eligió participar desde la lógica, no porque fuera frío, sino porque sabía que la emoción constante te vuelve predecible, y ser predecible en un mercado es una debilidad. Mientras otros reaccionaban, él observaba. Mientras otros buscaban acción, él buscaba comprensión. Y aquí hay algo que pocos dicen. Buffett no evitaba errores porque fuera perfecto. Los evitaba porque reducía el número de decisiones que tomaba. Solo invertía cuando la oportunidad era clara. El resto del tiempo, no hacía nada. Eso parece fácil. No lo es. Porque no hacer nada cuando todos hacen algo se siente como quedarse atrás. Pero Buffett entendió que muchas veces, quedarse quieto es la forma más avanzada de moverse. En la vida cotidiana ocurre lo mismo. Las personas cambian de rumbo constantemente no porque aprendan, sino porque no toleran la incomodidad de esperar. Cambian de inversión. Cambian de estrategia, cambian de plan. No porque el plan fuera malo, sino porque no podían soportar no ver resultados inmediatos. Buffett nunca confundió movimiento con progreso. Sabía que el progreso real es acumulativo, y que lo acumulativo requiere tiempo, repetición y coherencia. Por eso vivió de manera simple, por eso evitó el lujo excesivo, por eso no necesitó demostrar nada. Cada decisión innecesaria es una distracción. Cada distracción es una fuga de energía mental. Buffett protegía su energía como protegía su capital. No le interesaba parecer brillante, le interesaba ser consistente, y esa consistencia no se construyó con grandes apuestas, sino con miles de pequeñas decisiones bien alineadas. Leer en vez de opinar, esperar en vez de reaccionar, pensar en décadas en vez de semanas. Mientras otros querían ganar rápido, Buffett quería no perder. Y eso, paradójicamente, lo hizo ganar más que todos. La mayoría de las personas cree que el éxito financiero viene de hacer algo extraordinario. Buffett demostró que muchas veces viene de evitar errores ordinarios, no sobreendeudarse, no invertir en lo que no entiendes, no dejarte arrastrar por la multitud, no cambiar de plan cada vez que el entorno se vuelve incómodo. Ese tipo de sabiduría no es llamativa, no genera titulares, no se viraliza fácilmente, pero funciona. Y funciona porque está alineada con la realidad humana, no con fantasías. Buffett no intentó vencer al mercado, intentó no dejar que el mercado lo venciera a él psicológicamente. Esa es una distinción crucial. Cuando entiendes esto,
el dinero deja de ser una fuente constante de estrés y se convierte en una herramienta estratégica, no para impresionar, no para competir, sino para construir una vida estable, predecible y bajo control. Y esa estabilidad no es aburrida, es libertad, libertad de no correr, libertad de no reaccionar, libertad de no vivir persiguiendo lo que otros parecen lograr. Buffett no se hizo rico por hacer más, se hizo rico por hacer menos, pero mejor. Y esa lección, aunque parezca simple, es una de las más difíciles de aplicar en un mundo diseñado para mantenerte siempre inquieto. Ese es el verdadero inicio del pensamiento de valor, no como técnica financiera, sino como forma de vivir y decidir. El error que le costó millones a Warren Buffett y por qué fue necesario. Durante años, Warren Buffett fue visto como alguien que casi nunca se equivocaba, como si su mente estuviera blindada contra el error. Pero esa imagen es falsa. Buffett no solo cometió errores grandes, errores costosos, errores que hoy se estudian precisamente porque revelan algo más importante que el acierto. Uno de esos errores tiene nombre propio: Dexter Shoe Company. En los años 90, Dexter era una empresa de calzado estadounidense con buena reputación, ventas estables, marca reconocida, historia sólida. Para el Buffett de ese momento, parecía una inversión segura, un negocio real, productos físicos, demanda constante, nada especulativo. Buffett decidió comprarla, no con efectivo, con acciones de Berkshire Hathaway. Ese detalle es clave, porque no solo invirtió dinero, entregó participación en su propio imperio a cambio de esa empresa. Años después, Dexter Shoe colapsó. La competencia internacional destruyó sus márgenes. El negocio dejó de ser viable. La pérdida no fue solo económica, fue estructural. Buffett había intercambiado una parte de su empresa, una máquina de valor, por algo que se volvió prácticamente cero. Más tarde diría, fue un error terrible. Pero lo interesante no es el error, es por qué ocurrió. Buffett no falló por ignorancia, falló por exceso de confianza en su propio marco mental. Creyó que entendía el negocio, creyó que la marca era suficiente, creyó que el pasado garantizaba el futuro. Y aquí aparece una lección brutal que muchos ignoran. Incluso una buena filosofía mal aplicada puede destruir valor. Buffett entendía el value investing, pero subestimó algo clave: la velocidad del cambio competitivo. El error no fue comprar una empresa, fue no dimensionar correctamente el riesgo estructural. Dexter le enseñó algo que luego repetiría durante décadas. Un negocio puede parecer sólido hoy y aún así no tener defensa real mañana. A partir de ese error, Buffett cambió. No abandonó su filosofía, la refinó. Empezó a priorizar algo por encima del precio, la ventaja competitiva duradera. No bastaba con que un negocio fuera bueno, tenía que ser difícil de reemplazar. Marcas que no dependen de modas, modelos que no colapsan con cambios de costo, empresas que pueden subir precios sin perder clientes: Coca-Cola, American Express, Apple, más adelante. Negocios que no solo funcionan, sino que se defienden solos. Dexter Shoe fue doloroso, pero fue formativo, porque aquí hay algo que casi nadie quiere aceptar. Los errores bien analizados valen más que muchos aciertos no entendidos. La mayoría de las personas comete errores y solo siente vergüenza. Buffett cometió errores y los convirtió en manuales internos. No los ocultó, no los justificó, no los maquilló, los diseccionó. En la vida cotidiana pasa lo mismo. La mayoría pierde dinero, tiempo o relaciones, pero nunca se detiene a entender por qué. Solo pasa a la siguiente cosa, al siguiente intento, a la siguiente promesa. Buffett hizo lo contrario. Se quedó mirando su error hasta entenderlo por completo. Y aquí está la enseñanza profunda. No necesitas evitar todos los errores, necesitas evitar repetir el mismo error con distinta cara. La mayoría de las personas no fracasa una vez, fracasa varias veces de la misma manera, solo que en contextos distintos. Buffett aprendió a identificar patrones, no eventos. Dexter no fue un evento aislado, fue una señal de alerta sobre su proceso de evaluación. Y cambió ese proceso. Empezó a preguntarse, ¿este negocio sigue siendo fuerte si el mundo cambia? ¿Puede defender márgenes? ¿Puede adaptarse sin perder identidad? ¿Depende demasiado de factores externos? Ese tipo de preguntas no suenan emocionantes, pero separan al inversionista del apostador. Buffett entendió que el mercado siempre ofrecerá oportunidades razonables. Lo difícil es distinguir las que sobreviven al tiempo. En la vida, esto se traduce de forma directa.
Muchas personas toman decisiones que parecen correctas hoy, pero no resisten el paso del tiempo. Carreras que dependen de una sola habilidad frágil. Negocios sin barreras reales. Estilos de vida sostenidos por ingresos inestables. Todo funciona hasta que deja de hacerlo. Buffett no buscaba evitar el cambio, buscaba estructuras que no colapsaran con él. Por eso su forma de pensar se volvió más conservadora con los años. No en el sentido de miedo, sino en el sentido de solidez. Prefería perder una oportunidad antes que perder estabilidad. Esa mentalidad no es popular. Vivimos en una cultura que glorifica el riesgo, la velocidad, la disrupción. Pero Buffett entendió algo que pocos quieren aceptar. El verdadero riesgo no es moverte lento, es moverte rápido sin saber hacia dónde. Dexter Shue también enseñó otra lección incómoda. No todas las pérdidas son visibles de inmediato. Durante un tiempo, la inversión parecía funcionar. Los números no gritaban peligro. El problema era silencioso. Eso es lo más peligroso. Los errores que no duelen al principio. En la vida financiera, esos errores abundan. Decisiones que parecen inofensivas. Hábitos que no generan alarma. Compromisos que no se sienten pesados. Hasta que un día, lo son. Buffett aprendió a desconfiar de lo que parece estar bien y a analizar lo que podría salir mal a largo plazo. Ese enfoque le permitió sobrevivir crisis, burbujas, modas y colapsos que destruyeron a otros. No porque fuera invulnerable, sino porque construyó sistemas tolerantes al error. Dexter Shue fue un error irreversible, pero no destruyó a Buffett. ¿Por qué? Porque su sistema tenía margen de seguridad, porque no apostó todo, porque su identidad no dependía de tener siempre razón. Esa es otra lección clave. Cuando tu identidad está atada a ser inteligente, los errores te destruyen. Cuando tu identidad está atada a aprender, los errores te fortalecen. Buffett nunca necesitó parecer infalible. Necesitó ser consistente, y eso lo llevó a una conclusión simple pero poderosa. No se trata de cuántas veces aciertas, sino de cuántas veces evitas equivocarte de forma irreversible. La mayoría de las personas busca grandes victorias. Buffett buscó evitar grandes derrotas, y esa diferencia explica casi todo. En la vida cotidiana, esto significa diseñar decisiones que no te expulsen del juego. No endeudarte de forma que no puedas corregir. No depender de un solo ingreso frágil. No construir tu futuro sobre supuestos perfectos. Buffett no fue brillante porque predijo el futuro. Fue brillante porque aceptó que el futuro es incierto y se preparó para eso. Dexter Shue fue el precio de esa comprensión. Y fue un precio caro, pero necesario. Porque después de ese error, Buffett dejó de comprar negocios buenos y empezó a comprar negocios extraordinariamente defendibles. No por codicia, por supervivencia a largo plazo. Ese cambio de mentalidad es uno de los puntos de inflexión más importantes de su carrera y uno de los más ignorados por quienes solo miran los éxitos. El pensamiento de valor no es evitar equivocarte, es equivocarte de forma que puedas seguir adelante. Y esa es una lección que trasciende la inversión. Es una lección sobre cómo vivir, cómo decidir y cómo construir algo que resista el tiempo. Buffett no es un mito porque nunca falló. Es un referente porque aprendió mejor que la mayoría. Y ese aprendizaje, cuando se entiende de verdad, cambia para siempre la forma en que ves el dinero, el riesgo y tus propias decisiones. El círculo de competencia. ¿Por qué Buffett se negó a ser experto en todo? Hay una idea central en el pensamiento de Warren Buffett que suele parecer simple, casi obvia, y por eso mismo es ignorada por la mayoría. Buffett la llamó el círculo de competencia. No es una teoría compleja, no es un modelo matemático, no es una estrategia secreta, es una frontera mental, y paradójicamente, esa frontera fue una de las razones más poderosas de su éxito. Buffett entendió muy temprano algo que va en contra del ego humano. No necesitas saber mucho de todo para tener éxito, necesitas entender profundamente muy pocas cosas. La mayoría de las personas vive intentando expandir su conocimiento superficial. Lee titulares, escucha opiniones, consume fragmentos de información. Eso crea una ilusión peligrosa, la sensación de que sabe lo suficiente. Buffett desconfió siempre de esa sensación. Para él, el problema no era no saber algo. El problema era creer que lo sabía cuando no era así. Por eso definió con claridad qué negocios entendía y, más importante aún, cuáles no. No se avergonzaba de decir, esto no está dentro de mi círculo de competencia.
Mientras otros se sentían presionados a opinar sobre todo, Buffett se permitió ignorar enormes sectores del mercado. Tecnología durante décadas, biotecnología, negocios altamente especulativos, modelos que dependían de predicciones exactas, no porque fueran malos, sino porque no los entendía lo suficiente como para evaluar riesgos reales. Y aquí aparece una lección incómoda. La mayoría de las pérdidas financieras no vienen de malas oportunidades, sino de entrar en terrenos que no comprendemos. Buffett entendía que no hay nada de malo en perder una oportunidad. Lo peligroso es perder capital por arrogancia intelectual. Muchas personas creen que el conocimiento es acumulativo, que saber un poco de muchas cosas te protege. Buffett pensaba lo contrario. Creía que el conocimiento útil es concentrado, que la profundidad protege más que la amplitud. Por eso pasó décadas leyendo los mismos tipos de negocios, los mismos informes, las mismas industrias. No buscaba novedad, buscaba comprensión estructural. Cuando alguien le preguntaba por qué no invertía en algo popular, no respondía con argumentos técnicos, respondía con honestidad. No lo entiendo lo suficiente. Esa frase suena humilde, pero en un entorno competitivo es una forma de poder, porque elimina la presión de participar en juegos que no te favorecen. La mayoría de las personas se siente obligada a jugar todos los juegos. El resultado es predecible. Pierden energía, pierden foco y toman decisiones mediocres en demasiados frentes. Buffett eligió jugar muy pocos juegos y jugarlos excepcionalmente bien. El círculo de competencia no es fijo. Puede ampliarse, pero solo con tiempo, estudio profundo y experiencia directa. No se expande por leer un artículo, ni por ver un video, ni por escuchar a alguien que sabe. Se expande cuando puedes explicar un negocio con claridad, identificar sus riesgos reales y entender cómo puede fallar. Buffett no se preguntaba, ¿cuánto puedo ganar con esto? Se preguntaba, ¿cómo puedo perder aquí y qué tan grave sería? Esa pregunta elimina muchas oportunidades atractivas y deja solo las verdaderamente sólidas. En la vida cotidiana, este principio es devastadoramente relevante. Muchas personas toman decisiones financieras, profesionales o personales fuera de su círculo de competencia. Aceptan trabajos que no entienden, inician negocios que no dominan, invierten en instrumentos que no pueden explicar, y luego se sorprenden cuando todo se vuelve confuso. La confusión no es mala suerte, es falta de claridad previa. Buffett nunca confundió curiosidad con competencia. Podía interesarse por muchas cosas, pero solo comprometía capital, dinero, tiempo o reputación en aquello que entendía profundamente. Eso también explica por qué evitó la deuda excesiva. La deuda reduce el margen de error, y cuando operas fuera de tu círculo de competencia, el error es más probable. Buffett diseñó su vida financiera para tolerar errores humanos. Sabía que incluso dentro de su círculo podía fallar. Por eso evitaba estructuras frágiles. Aquí hay otra lección silenciosa. No se trata de no cometer errores, sino de no cometer errores en territorios desconocidos. Muchos errores son recuperables, otros no. El círculo de competencia reduce la probabilidad de errores irreversibles. Por eso Buffett rechazaba constantemente oportunidades brillantes. No porque no fueran inteligentes, sino porque no eran claras. La claridad es un activo subestimado. Cuando entiendes algo, puedes sostenerlo en momentos difíciles. Cuando no lo entiendes, cualquier problema se siente como una amenaza existencial. Buffett podía atravesar crisis sin pánico porque sabía exactamente por qué había invertido. No necesitaba convencer a su mente todos los días. Ya había hecho ese trabajo antes. La mayoría de las personas hace lo contrario. Decide rápido y luego pasa años tratando de convencerse de que fue una buena idea. Ese desgaste mental es enorme. Por eso Buffett protegía tanto su energía psicológica, reducía decisiones innecesarias, eliminaba complejidad, evitaba ruido. Sabía que una mente saturada toma malas decisiones, incluso con buena información. El círculo de competencia también implica aceptar límites personales. Aceptar que no necesitas estar en todas partes, que no necesitas maximizar cada oportunidad, que no necesitas competir en todos los frentes. Esa aceptación libera una enorme cantidad de presión. En lugar de preguntarte, ¿qué están haciendo los demás?, empiezas a preguntarte, ¿qué entiendo yo mejor que la mayoría? Esa pregunta cambia todo. Buffett construyó su ventaja ahí. No en saber más, sino en saber mejor. Saber cuándo actuar. Saber cuándo esperar. Y sobre todo, saber cuándo no participar.
La sociedad suele premiar la omnipresencia, opinar de todo, invertir en todo, probar todo, pero el éxito sostenido rara vez nace de la dispersión, nace de la concentración. Buffett nunca intentó ser interesante, intentó ser consistente, y la consistencia exige límites claros. El círculo de competencia no es una jaula, es un filtro que protege tu tiempo, tu capital y tu paz mental. Muchas personas sienten que no avanzan porque viven fuera de su círculo de competencia. Saltan de idea en idea, de estrategia en estrategia, sin dominar ninguna. No porque sean incapaces, sino porque nunca se detuvieron a definir su territorio. Buffett definió el suyo con precisión, y lo defendió con disciplina. Esa disciplina no lo hizo rico solo en dinero, lo hizo rico en claridad. Cuando sabes quién eres, qué entiendes y qué no, las decisiones se simplifican. Y cuando las decisiones se simplifican, el largo plazo deja de ser una amenaza y se convierte en un aliado. Buffett no ganó por saberlo todo, ganó por respetar lo que no sabía. Y esa es una de las formas más raras y más poderosas de inteligencia. No expandirte sin control, no competir por ego, no confundir curiosidad con compromiso, elegir con intención, invertir con comprensión y dejar que el tiempo haga su trabajo. Ese es el verdadero poder del círculo de competencia. Y es una lección que, cuando se entiende de verdad, no solo cambia la forma en que inviertes, cambia la forma en que decides vivir. Asignación de capital. La decisión invisible que define todo. Hay una habilidad que separa de forma silenciosa a Warren Buffett del resto del mundo financiero. No es la selección de acciones, no es la paciencia, no es siquiera la disciplina emocional, aunque todas importan. Es algo más profundo y mucho menos comprendido, la asignación de capital. La mayoría de las personas cree que invertir consiste en elegir bien. Buffett entendió que invertir consiste, sobre todo, en asignar correctamente. Asignar capital no es solo decidir en qué poner dinero, es decidir qué hacer con cada recurso limitado que tienes. Dinero, tiempo, energía, atención. Cada decisión es una renuncia. Cada elección cierra otras puertas. Y aquí aparece el primer error masivo. La mayoría de la gente piensa en términos de oportunidades. Buffett pensaba en términos de costos invisibles. No se preguntaba, ¿qué gano si hago esto? Se preguntaba, ¿qué dejo de ganar si hago esto en lugar de otra cosa? Esa diferencia parece sutil, pero cambia por completo la forma de decidir. En el mundo financiero, muchas personas compran una acción porque se ve bien, porque sube, porque otros la compran, porque sienten que quedarse fuera sería un error. Buffett veía ese impulso como una señal de alarma. Sabía que el capital es limitado y que asignarlo mal, incluso en algo razonable, puede ser costoso si desplaza una decisión mejor. Por eso Buffett no se sentía obligado a estar siempre invertido. No tenía problema en mantener grandes cantidades de efectivo. No porque le gustara no hacer nada, sino porque entendía que no hacer nada también es una decisión estratégica. Mientras otros veían el efectivo como dinero improductivo, Buffett lo veía como opcionalidad, la capacidad de actuar cuando las condiciones realmente lo justifican. La mayoría de las personas teme quedarse quieta, asocia la quietud con atraso, con pereza, con perder oportunidades. Buffett entendió lo contrario. La quietud, cuando está respaldada por criterio, es poder. Porque te permite esperar sin presión, elegir sin urgencia, actuar sin miedo. La asignación de capital también explica por qué Buffett rara vez hacía cambios drásticos. No rotaba constantemente su portafolio, no perseguía el activo de moda, sabía que cada movimiento tiene un costo. Comisiones visibles, errores invisibles, desgaste mental. La gente subestima el costo psicológico de decidir demasiado. Cada decisión adicional es una oportunidad de equivocarse. Cada ajuste innecesario introduce ruido. Cada cambio constante reduce la claridad. Buffett redujo la cantidad de decisiones importantes que tomaba, no porque fuera indeciso, sino porque entendía que la calidad de las decisiones importa más que la cantidad. Por eso hablaba tanto de concentración, no concentración impulsiva, sino concentración entendida. Prefería poner mucho capital en pocas ideas sólidas que dispersarlo en muchas ideas mediocres. No porque creyera tener siempre razón, sino porque sabía evaluar mejor los riesgos cuando el foco era claro. La diversificación excesiva, para Buffett, no siempre era prudencia. A veces era falta de convicción disfrazada de seguridad.
Esto no significa apostar todo, significa saber exactamente por qué estás comprometido con algo. La asignación de capital también se ve en decisiones empresariales. Buffett admiraba a los directivos que sabían reinvertir bien, que no expandían por ego, que no compraban empresas solo para crecer, que no gastaban capital para impresionar. Entendía que muchas empresas fracasan no porque su negocio sea malo, sino porque asignan mal su capital, compran caro, expanden sin ventaja, reinvierten sin retorno. Lo mismo ocurre en la vida personal. Muchas personas ganan dinero, pero lo asignan mal. Lo usan para sostener un estilo de vida frágil, para comprar tranquilidad momentánea, para evitar incomodidades a corto plazo. El resultado es una estructura rígida, dependiente, vulnerable a cualquier cambio. Buffett hizo lo opuesto. Asignó su capital para comprar libertad futura, libertad de tiempo, libertad de decisión, libertad mental. Por eso vivió de forma simple durante décadas, no porque no pudiera gastar, sino porque entendía que cada dólar gastado hoy es una opción menos mañana. La asignación de capital no se trata de tacañería, se trata de intención. ¿Para qué sirve este dinero? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué libertad compra? La mayoría de las personas nunca se hace esas preguntas. Gasta primero, justifica después. Buffett pensaba primero, actuaba después. También entendía que no todas las decisiones requieren acción inmediata, que algunas oportunidades mejoran con el tiempo, que otras desaparecen porque nunca fueron reales. El mercado, como la vida, ofrece constantemente falsas urgencias. Te hace sentir que debes decidir ahora o perderás todo. Buffett desconfiaba de la urgencia. Sabía que las verdaderas oportunidades no necesitan presión. Cuando algo es realmente valioso, suele estar disponible durante más tiempo del que imaginas. Y si no lo está, probablemente no era para ti. Esa mentalidad elimina el miedo a perderse algo, el famoso quedarse fuera. Buffett nunca sufrió ese miedo, no porque fuera indiferente, sino porque tenía claro su marco. Sabía qué buscaba, sabía qué ignorar, y sabía que el capital bien asignado no necesita estar en movimiento constante. Otra idea clave en su pensamiento es que el rendimiento no depende solo de lo que haces, sino de lo que evitas. Evitar malas adquisiciones, evitar precios excesivos, evitar socios equivocados, evitar deudas innecesarias. Cada cosa evitada protege el capital. La mayoría se enfoca en sumar. Buffett se enfocó en no restar. Eso explica por qué sobrevivió a crisis que destruyeron fortunas. No porque fuera invulnerable, sino porque había diseñado su sistema para resistir. La asignación de capital, bien entendida, es una forma de humildad. Reconoce que no puedes hacerlo todo, que no debes hacerlo todo, que elegir implica renunciar, y renunciar bien es una habilidad rara. En la vida cotidiana, esto se traduce en preguntas incómodas pero necesarias. ¿Estás asignando tu tiempo a cosas que construyen valor a largo plazo o solo alivian el presente? ¿Estás asignando tu energía a demasiadas direcciones a la vez? ¿Estás gastando dinero para impresionar o para proteger tu futuro? Buffett nunca confundió movimiento con progreso, nunca confundió actividad con crecimiento, nunca confundió ocupación con valor. Asignó su capital, en todas sus formas, con intención clara. Por eso pudo sostener su estrategia durante décadas. No porque fuera fácil, sino porque estaba bien diseñada. Cuando asignas bien, no necesitas estar constantemente corrigiendo, no necesitas vigilar cada minuto, no necesitas reaccionar a cada estímulo. La asignación correcta crea estabilidad. Y la estabilidad permite pensar mejor. Al final, el éxito financiero no depende de encontrar la inversión perfecta, depende de no diluirte en decisiones medianas, depende de saber cuándo actuar. Y sobre todo, de saber cuándo no hacerlo. Buffett convirtió esa habilidad invisible en su mayor ventaja. No corriendo más rápido, no sabiendo más que todos, sino asignando mejor lo que tenía. Y esa es una lección que trasciende el dinero, porque quien aprende a asignar bien su capital, aprende a asignar bien su vida. El error que no se ve. Cuando tener razón te hace perder dinero. Hay un error que destruye más patrimonio que cualquier crisis económica, más que cualquier recesión, más que cualquier caída del mercado. Y lo hace de forma silenciosa. No aparece en titulares, no se siente como un error. Y muchas veces se confunde con inteligencia. Es el error de necesitar tener razón. Warren Buffett entendió muy temprano que tener razón no es lo mismo que ganar. Y que, en muchos casos,
Tener razón demasiado pronto es indistinguible de estar equivocado. La mayoría de las personas cree que invertir bien consiste en acertar, en predecir, en demostrar que entendieron algo antes que los demás. Buffett nunca jugó ese juego. Entendió que el mercado no es un tribunal que premia argumentos correctos. Es un mecanismo que recompensa resultados sostenidos en el tiempo. Puedes tener la razón y aún así perder dinero. Puedes entender un negocio y aún así arruinar una inversión. Porque entre la comprensión y el resultado existe un elemento que la mayoría subestima: el momento y la estructura emocional para sostener la decisión. Buffett observó que muchos inversionistas fracasan no por mala lógica, sino por mala sincronización interna. No pueden tolerar el tiempo que separa la idea correcta del resultado visible. Y ese intervalo, ese espacio incómodo, es donde se pierde la mayoría. Cuando compras algo bien analizado y el mercado no responde de inmediato, ocurre algo peligroso. Empiezas a dudar, no de la inversión, sino de ti. El ego entra en juego. Empiezas a preguntarte si te equivocaste, si el mercado sabe algo, si deberías haber esperado, si deberías cambiar. Ahí es donde tener razón se convierte en una carga, porque ya no estás pensando en el negocio, estás pensando en tu identidad como alguien inteligente. Buffett evitó esa trampa de forma radical. Nunca invirtió para demostrar que tenía razón. Invirtió para tener razón a largo plazo, incluso si eso significaba parecer equivocado durante años. Esto requiere una fortaleza mental poco común. La mayoría de las personas no soporta verse equivocada públicamente. No soporta sostener una decisión que otros critican. No soporta la incomodidad de ir contra el consenso. Buffett entrenó esa tolerancia, no porque disfrutara el conflicto, sino porque sabía que el consenso suele llegar tarde. Cuando algo es obvio para todos, el precio ya lo refleja. Por eso decía que debes ser codicioso cuando otros tienen miedo y temeroso cuando otros son codiciosos. No como frase motivacional, sino como descripción psicológica. La codicia colectiva distorsiona el juicio. El miedo colectivo lo paraliza. Pero el inversionista que necesita tener razón cae en ambos extremos. Compra para sentirse validado, vende para evitar la humillación de equivocarse. Buffett se movía por otro eje. No le importaba tener razón hoy. Le importaba no estar equivocado de forma irreversible. Esa diferencia define su forma de pensar el riesgo. Para Buffett, el riesgo no era la volatilidad. El riesgo era perder capital de forma permanente. Y muchas veces esa pérdida permanente ocurre cuando alguien abandona una buena idea por razones emocionales. La gente vende no porque la tesis se haya roto, sino porque no soporta el malestar, no soporta el silencio, no soporta la falta de confirmación. Buffett aceptó desde temprano que el mercado no tiene la obligación de validar tus decisiones cuando tú lo necesitas. El mercado no se preocupa por tu ego, no se adapta a tus tiempos, no reconoce tu esfuerzo, solo refleja con retraso la realidad. Entender eso libera, te permite separar tu identidad de tus decisiones. Te permite equivocarte sin colapsar. Te permite aprender sin destruirte. La mayoría de las personas vive fusionada con sus decisiones. Si una inversión sale mal, sienten que ellos salieron mal. Si una estrategia falla, sienten que ellos fallaron. Buffett nunca pensó así. Veía las decisiones como hipótesis, como apuestas razonadas, no como declaraciones personales. Si algo no funcionaba, no lo tomaba como una afrenta, lo tomaba como información. Esa distancia emocional es una ventaja enorme. En la vida cotidiana, este principio es igual de poderoso. Muchas personas se quedan atrapadas en trabajos, proyectos o decisiones solo porque ya invirtieron tiempo en ellos. No porque sigan siendo correctos, sino porque admitir el error duele. Otras abandonan demasiado pronto algo valioso porque no pueden soportar la incomodidad inicial. No porque la idea sea mala, sino porque el proceso es lento. Buffett navegó ambos extremos con la misma brújula. Claridad primero, ego después. Sabía que cambiar de opinión no es debilidad. Es debilidad no poder cambiar cuando la evidencia lo exige. Pero también sabía que cambiar sin evidencia es impulsividad. La diferencia está en el criterio. Por eso dedicaba tanto tiempo a pensar antes de actuar. No para evitar errores, sino para reducir la probabilidad de errores graves. Los errores graves no son los que te hacen perder dinero temporalmente, son los que te sacan del juego, los que te obligan a empezar de cero, los que destruyen la confianza en tu propio juicio.
Buffett diseñó su vida financiera para evitar esos errores. Aceptó pérdidas pequeñas, aceptó periodos largos sin resultados visibles, aceptó parecer anticuado. Lo que no aceptó fue la necesidad de demostrar algo. En un mundo obsesionado con la validación, esa postura es casi subversiva. La mayoría quiere ser vista como inteligente. Buffett quería ser efectiva. Esa diferencia se nota con el tiempo. Tener razón rápido da satisfacción momentánea. Tener razón a largo plazo construye patrimonio. Pero el camino entre ambos es incómodo, y pocos están dispuestos a recorrerlo. Buffett lo recorrió porque entendió que el verdadero enemigo no era el mercado, era la mente bajo presión, la necesidad de acertar, la necesidad de explicar, la necesidad de justificar. Cuando eliminas esa necesidad, tu campo de acción se amplía, puedes esperar, puedes ajustar, puedes reconocer errores sin colapsar. Ese es el tipo de fortaleza que no se ve en gráficos, pero se refleja en resultados. Por eso, cuando miras la carrera de Buffett, no ves movimientos espectaculares constantes, ves coherencia, ves decisiones que parecen pequeñas en el momento, pero enormes con el tiempo. Ves una mente que no se traiciona a sí misma cuando el entorno se vuelve ruidoso. El error de necesitar tener razón es uno de los más caros porque no se siente como error, se siente como identidad. Y romper con eso requiere algo que no se enseña en finanzas: humildad estructural. La humildad de aceptar que el mercado puede tardar, que otros pueden no entenderte, que el resultado no te pertenece hoy, pero también la humildad de aceptar cuando la tesis se rompe, cuando la realidad cambia, cuando insistir deja de ser coherencia y se vuelve terquedad. Buffett navegó esa línea durante décadas, y por eso sigue siendo relevante, no por sus predicciones, sino por su capacidad de mantenerse lúcido cuando otros se pierden en la emoción. Quien aprende a invertir sin necesidad de tener razón, aprende a vivir con menos ansiedad, porque deja de medir su valor en función del aplauso inmediato y empieza a medirlo en función de la coherencia interna. Ese cambio no es financiero, es existencial, y es uno de los aprendizajes más profundos del pensamiento de Warren Buffett. El entorno importa más de lo que crees. Jugar un buen juego en un mal sistema. Hay una verdad incómoda que Warren Buffett entendió antes que la mayoría, y que rara vez se explica con claridad. No basta con tomar buenas decisiones si estás jugando dentro de un mal entorno. La mayoría de las personas cree que el éxito financiero depende exclusivamente de disciplina, esfuerzo y buenas intenciones, y aunque todo eso importa, no es suficiente, porque el entorno en el que tomas decisiones moldea tu comportamiento más de lo que estás dispuesto a admitir. Buffett nunca pensó en invertir como una actividad aislada. Siempre la entendió como parte de un sistema más amplio. Reglas, incentivos, presiones, tiempos, expectativas. Y sabía que incluso una persona racional puede tomar decisiones estúpidas si el sistema la empuja constantemente en esa dirección. Por eso Buffett prestaba tanta atención a los incentivos, no solo a los números, sino a por qué la gente actuaba como actuaba. Entendía que el comportamiento humano no cambia porque alguien sepa más. Cambia cuando los incentivos cambian. Muchos inversionistas pierden dinero no porque no entiendan el valor, sino porque están atrapados en entornos que castigan la paciencia y premian la reacción. Pantallas que se mueven todo el día, noticias constantes, opiniones contradictorias, comparaciones permanentes. Todo eso no es información, es presión. Presión para actuar, presión para opinar, presión para no quedarse quieto. Buffett se protegió de ese entorno de forma deliberada. No vivía pegado a pantallas, no consumía noticias financieras todo el día, no participaba en debates innecesarios, no porque ignorara la realidad, sino porque entendía que demasiada exposición degrada el juicio. La mayoría cree que estar informado es una ventaja. Buffett entendió que estar sobreestimulado es un riesgo. Por eso construyó un entorno que favorecía la reflexión. Tiempo para leer, tiempo para pensar, tiempo para no decidir. Ese no decidir es clave, porque en un entorno bien diseñado, no decidir no se siente como fracaso, se siente como parte del proceso. En cambio, en entornos mal diseñados, no decidir se siente como quedarse atrás. Y ahí es donde la mayoría empieza a cometer errores. Las personas no toman malas decisiones porque quieran hacerlo. Las toman porque el sistema las empuja a actuar sin pensar. Buffett observó esto no solo en los mercados, sino en empresas, gobiernos y personas comunes. Vio directivos que tomaban decisiones destructivas
porque sus bonos dependían del corto plazo. Vio inversionistas que asumían riesgos absurdos porque no querían explicar pérdidas temporales. Vio personas que gastaban más de lo que podían sostener, porque el entorno social normalizaba la fragilidad financiera. Buffett entendió algo esencial. Si quieres tomar buenas decisiones de forma consistente, necesitas diseñar tu entorno, no solo confiar en tu fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se agota, el entorno permanece. Por eso, Buffett evitó situaciones que exigieran autocontrol constante. Prefería estructuras simples que no lo pusieran a prueba todo el tiempo. No porque fuera débil, sino porque era inteligente. Sabía que incluso la mente más disciplinada se desgasta bajo presión continua. En inversión, esto se traduce en reglas claras. No invertir en lo que no entiende. No pagar precios que no puede justificar. No seguir modas. No endeudarse innecesariamente. Esas reglas no existen para limitar oportunidades. Existen para reducir errores. Y reducir errores en el largo plazo es más poderoso que encontrar oportunidades brillantes. En la vida cotidiana ocurre lo mismo. Muchas personas fracasan financieramente no porque no sepan ahorrar o invertir, sino porque viven en entornos que sabotean cualquier intento de coherencia. Ingresos que suben y gastos que suben más. Comparaciones constantes, presión por aparentar, estímulos de consumo diseñados para explotar impulsos emocionales. Intentar tomar buenas decisiones dentro de ese entorno sin cambiar nada más es como intentar nadar contra una corriente permanente. Buffett nunca luchó contra la corriente. Cambió de río. Eligió vivir de manera simple, reducir compromisos, evitar decisiones que lo ataran a ingresos futuros inciertos. No porque fuera conservador, sino porque entendía que la flexibilidad es una forma de poder. La flexibilidad te permite adaptarte, te permite esperar, te permite decir que no sin entrar en pánico. Y esa flexibilidad nace de cómo asignas tu capital, pero también de cómo diseñas tu vida. Buffett sabía que muchas personas toman malas decisiones, no porque quieran más, sino porque necesitan sostener una estructura frágil. Pagos fijos altos, expectativas externas, estilos de vida que no toleran errores. Cuando tu vida no tolera errores, cada decisión se vuelve urgente, cada cambio se vuelve amenaza, cada retroceso se vuelve crisis. Buffett hizo lo contrario. Construyó una vida que toleraba errores. No dependía de un solo ingreso, no dependía de un solo acierto, no dependía de condiciones perfectas. Eso le dio una ventaja psicológica enorme. Podía esperar cuando otros no podían. Podía comprar cuando otros estaban forzados a vender. Podía mantener la calma cuando otros entraban en pánico. No porque fuera inmune al miedo, sino porque su entorno no amplificaba ese miedo. La mayoría de las personas subestima este punto. Cree que el problema está en qué decisión tomar, cuando muchas veces el problema está en desde dónde se toma la decisión. Buffett no solo elegía bien, elegía desde una posición de estabilidad. Y esa estabilidad no fue suerte, fue diseño. Diseño de entorno, diseño de hábitos, diseño de expectativas. Entendía que el largo plazo no solo es una cuestión de tiempo, sino de resistencia al entorno. El mundo moderno no está diseñado para favorecer decisiones lentas y coherentes. Está diseñado para mantenerte reaccionando. Buffett decidió no jugar ese juego. Y eso explica por qué muchas personas inteligentes fracasan financieramente, mientras otras menos brillantes pero mejor estructuradas prosperan. No es inteligencia, es entorno. No es información, es diseño. No es motivación, es estructura. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de culparte por cada error y empiezas a preguntarte si el sistema en el que estás tomando decisiones te está ayudando o perjudicando. Buffett siempre eligió sistemas que lo ayudaran a pensar mejor, no a sentirse mejor momentáneamente, sino a decidir mejor de forma consistente. Esa es una de las lecciones más profundas y menos enseñadas de su pensamiento. Si quieres tomar decisiones como Buffett, no basta con copiar sus ideas. Tienes que copiar su forma de proteger su mente. Porque al final, no gana quien tiene más información, sino quien logra pensar con claridad durante más tiempo que los demás. Y esa claridad no nace del esfuerzo, nace del entorno que construyes alrededor de tus decisiones. Los sesgos que te hacen perder incluso cuando haces todo bien. Hay algo que Warren Buffett comprendió con una claridad brutal y que explica por qué tantas personas inteligentes, disciplinadas y bien intencionadas fracasan financieramente. El mayor enemigo no es el mercado, no es la economía, no es la falta de información.
es la mente humana operando sin supervisión. Buffett siempre dijo que invertir es simple, pero no es fácil. Y no es fácil porque exige ir contra los mecanismos automáticos del cerebro. La mente humana no está diseñada para pensar en probabilidades, horizontes largos o resultados diferidos. Está diseñada para sobrevivir, reaccionar y buscar alivio inmediato. Y ese diseño, que fue útil durante miles de años, se convierte en un problema serio cuando tomas decisiones financieras. Buffett no ignoraba esto. Lo estudió. Sabía que incluso personas con excelente formación pueden cometer errores graves si no entienden cómo funciona su propio juicio. Por eso se interesó tanto en la psicología, no como un complemento, sino como el núcleo del problema. Uno de los sesgos más destructivos es el sesgo de confirmación. Las personas no buscan la verdad, buscan información que confirme lo que ya creen. Cuando alguien invierte en algo, automáticamente empieza a filtrar la realidad. Escucha solo a quienes están de acuerdo, ignora señales contrarias, justifica errores, reinterpreta datos. Buffett sabía que este sesgo es casi imposible de eliminar, así que no intentó eliminarlo. Lo rodeó de barreras, leía opiniones contrarias, buscaba activamente argumentos en contra. Se preguntaba, ¿qué tendría que ser cierto para que esta inversión sea un error? La mayoría hace lo contrario. Pregunta, ¿por qué esto va a funcionar? Esa sola diferencia cambia resultados. Otro sesgo crítico es el sesgo de acción. La necesidad constante de hacer algo, de mover piezas, de intervenir. El cerebro confunde movimiento con control y control con seguridad. Pero en inversión, actuar constantemente suele aumentar el riesgo, no reducirlo. Buffett entendió que muchas decisiones activas son solo una forma sofisticada de ansiedad. Vender para sentir alivio, comprar para no sentirse fuera, cambiar para no parecer pasivo. Nada de eso mejora los resultados, solo calma emociones momentáneamente. El siguiente sesgo es aún más peligroso, el sesgo de costo hundido. Las personas se aferran a malas decisiones porque ya invirtieron tiempo, dinero o identidad en ellas. No quieren aceptar el error, no quieren perder lo ya invertido. Buffett era brutalmente honesto con esto. Sabía que el dinero ya perdido no se recupera manteniendo una mala decisión. Se recupera evitando errores mayores. Pero la mente humana no piensa así. Prefiere prolongar el daño antes que aceptar el fallo. En la vida cotidiana esto es evidente. Personas que mantienen inversiones mediocres por orgullo. Proyectos que continúan solo porque ya se empezó. Relaciones financieras tóxicas que no se sueltan por miedo a reconocer el error. Buffett separaba identidad de decisión. Equivocarse no lo hacía menos inteligente. Persistir en el error sí. Otro sesgo silencioso es el sesgo de reciente. Lo último que ocurrió se siente más importante de lo que realmente es. Una caída reciente se siente como una señal de desastre. Una subida reciente se siente como una confirmación eterna. Buffett sabía que el cerebro exagera el presente y subestima el contexto. Por eso nunca tomaba decisiones basadas en eventos recientes. Miraba décadas, ciclos completos, historias largas. La mayoría vive atrapada en ventanas de tiempo demasiado pequeñas. Evalúa decisiones de largo plazo con métricas de corto plazo. Eso es una receta segura para el arrepentimiento. También está el sesgo social, uno de los más poderosos. Las personas sienten que, si muchos hacen algo, debe ser correcto. El miedo a quedarse fuera pesa más que el miedo a perder dinero. Buffett entendió que la multitud no es un buen consejero. No porque siempre esté equivocada, sino porque se mueve por emociones agregadas. Y las emociones colectivas suelen amplificar errores. Por eso Buffett podía comprar cuando nadie quería comprar y esperar cuando todos celebraban, no porque fuera valiente, sino porque había entrenado su mente para no depender del consenso. Uno de los sesgos más peligrosos y menos reconocidos es el exceso de confianza. Cuando algo funciona una vez, el cerebro asume habilidad. Cuando funciona 2 veces, asume patrón. Cuando funciona 3 veces, asume superioridad. Buffett vio cómo este sesgo destruyó carreras enteras. Personas que tuvieron éxito temprano y asumieron que siempre tendrían razón, que dejaron de cuestionarse, que aumentaron riesgos sin darse cuenta. Buffett combatía esto con humildad intelectual. Sabía que podía equivocarse, y por eso nunca apostó todo a una sola idea. No buscaba demostrar que era brillante, buscaba sobrevivir.
Esa diferencia es enorme. La mayoría de las personas quiere sentirse inteligente. Buffett quería seguir en el juego. Otro sesgo clave es el sesgo de simplicidad falsa. Las personas buscan explicaciones simples para sistemas complejos. Quieren una razón clara, un culpable, una narrativa fácil. Pero los mercados, como la vida, no funcionan así. Buffett aceptaba la complejidad sin intentar dominarla. No pretendía entender todo, solo entender lo suficiente para no cometer errores graves. Eso lo protegía de la ilusión de control. Muchas personas creen que entender más les dará control. Buffett sabía que entender los límites de tu conocimiento te da estabilidad. Por eso repetía una idea incómoda. No sé lo que va a pasar mañana y no necesito saberlo. Esa frase es profundamente liberadora, porque elimina la necesidad de predecir. La mayoría pierde dinero intentando adivinar el futuro. Buffett construyó riqueza aceptando que el futuro es incierto y diseñando decisiones que funcionaran aún así. Todos estos sesgos tienen algo en común. Operan de forma automática, no preguntan, no piden permiso, simplemente actúan. Por eso Buffett no confiaba en su intuición sin filtros. La sometía a reglas, la rodeaba de procesos, la desaceleraba, no porque no confiara en sí mismo, sino porque entendía que confiar ciegamente en la mente humana es peligroso. En la vida cotidiana, este aprendizaje es invaluable. Muchas decisiones que parecen racionales son solo emociones justificadas. Muchas convicciones fuertes son solo sesgos bien vestidos. Muchas certezas no son más que miedo a la incertidumbre. Buffett no eliminó los sesgos. Aprendió a convivir con ellos sin dejar que gobernaran. Esa es la diferencia entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento te dice qué hacer. La sabiduría te ayuda a no sabotearte mientras lo haces. Invertir bien no requiere ser más listo que los demás. Requiere cometer menos errores mentales graves durante mucho tiempo. Y eso no se logra con fuerza de voluntad. Se logra con conciencia, estructura y humildad. Buffett nunca intentó ser perfecto. Intentó ser razonable de forma consistente. Y esa consistencia no viene de eliminar sesgos, sino de reconocerlos antes de que decidan por ti. Cuando entiendes esto, el dinero deja de ser un campo de batalla emocional y se convierte en un reflejo de cómo piensas. Y ahí ocurre el verdadero cambio. Porque cuando dominas tus sesgos, el mercado deja de controlarte. Y por primera vez tus decisiones empiezan a trabajar para ti, en lugar de trabajar contra ti. El sistema invisible. ¿Por qué la mayoría pierde aunque haga lo correcto? Warren Buffett entendió algo que rara vez se explica con claridad. No basta con tener buenas intenciones, no basta con trabajar duro, no basta con ahorrar e invertir de forma responsable. Si el sistema en el que operas está mal diseñado para ti, el resultado será mediocre o directamente negativo, aunque hagas muchas cosas bien. Por eso Buffett nunca analizó decisiones aisladas. Analizó estructuras de incentivos, estructuras de comportamiento, estructuras de tiempo, porque el resultado no es un accidente, es la consecuencia lógica de cómo está organizado el juego. La mayoría de las personas cree que el problema financiero es personal, que si no avanzan es porque no ganan suficiente, no saben lo suficiente o no se esfuerzan lo suficiente. Buffett veía algo distinto, veía personas atrapadas en sistemas que las empujan a decisiones malas, incluso cuando intentan hacer lo correcto. Uno de los sistemas más invisibles es el sistema de incentivos. Las personas no actúan según lo que es verdadero, actúan según lo que es recompensado. Si el sistema recompensa el corto plazo, la gente pensará en corto plazo. Si recompensa la actividad, la gente se moverá aunque no tenga sentido. Si recompensa la apariencia, la gente optimizará la imagen, no el resultado. Buffett observó que gran parte de la industria financiera no está diseñada para hacer rico al cliente. Está diseñada para generar comisiones, movimiento y rotación. No es maldad, es incentivo. Cuando alguien gana dinero cada vez que tú compras, vendes o cambias, su incentivo no es que tú tengas paz, es que tú te muevas. Por eso Buffett evitó intermediarios innecesarios, redujo fricción, simplificó. Entendía que cada capa adicional entre tú y tu dinero introduce un incentivo que no siempre está alineado contigo. Pero este principio va mucho más allá de las finanzas. En la vida cotidiana, muchos viven dentro de sistemas que los castigan silenciosamente, sistemas que recompensan el consumo inmediato y penalizan la paciencia, que celebran el gasto visible y minimizan la construcción invisible, que premian la urgencia y castigan la reflexión. Buffett se preguntaba siempre,
¿Qué comportamiento está incentivando este entorno? Porque si el entorno te empuja constantemente a reaccionar, tarde o temprano reaccionarás. Y reaccionar es caro. Otro sistema invisible es el sistema de expectativas. La sociedad moderna crea expectativas irreales sobre velocidad, éxito y resultados. Se normaliza la idea de que el progreso debe ser rápido, visible y emocionante. Buffett sabía que esa expectativa es incompatible con la construcción real de valor. El valor verdadero crece despacio, de forma desigual, a veces imperceptible. Cuando alguien entra al juego con expectativas erróneas, abandona demasiado pronto o toma atajos peligrosos. No porque sea débil, porque fue mal informado. Buffett entendió que ajustar expectativas es una forma de protección financiera. Si esperas resultados inmediatos, cualquier retraso se siente como fracaso. Si esperas procesos largos, el retraso se vuelve parte del plan. La mayoría de las personas no pierde dinero por mala estrategia. Pierde dinero por expectativas mal calibradas. Otro sistema crítico es el sistema de comparación. Las personas no evalúan su progreso en términos absolutos, lo evalúan comparándose con otros. Ese hábito es devastador, porque te empuja a tomar decisiones que no están alineadas con tu realidad, tus objetivos, ni tu tolerancia al riesgo. Buffett evitó compararse constantemente, no porque no supiera lo que hacían otros, sino porque entendía que cada camino tiene contextos distintos. Compararte con alguien que empezó antes, que tiene otros recursos o que juega otro juego, solo genera ruido. Pero el sistema moderno vive de la comparación. Redes sociales, rankings, historias de éxito editadas. Eso distorsiona la percepción. Hace que lo normal parezca insuficiente. Hace que la paciencia parezca mediocridad. Buffett entendió que la comparación constante te saca del juego. Te empuja a decisiones que no necesitas tomar. Por eso se enfocó en su propio proceso, no en el ritmo de los demás. Otro sistema silencioso es el sistema de fragilidad. Muchas personas estructuran su vida financiera de manera frágil sin darse cuenta. Dependen de ingresos constantes, de mercados favorables, de que nada salga mal. Buffett diseñó su vida financiera para tolerar errores, para resistir shocks, para sobrevivir a escenarios adversos. No porque fuera pesimista, sino porque entendía la realidad. La fragilidad no se nota cuando todo va bien, se revela cuando algo cambia. Y siempre cambia. Buffett evitó compromisos que lo obligaran a acertar siempre. Prefería decisiones que funcionaran incluso cuando se equivocaba un poco. Ese enfoque reduce estrés, reduce ansiedad, reduce errores impulsivos. En la vida cotidiana, muchas personas toman decisiones que solo funcionan si todo sale perfecto. Deudas ajustadas, gastos rígidos, planes sin margen. Eso no es planificación, es esperanza disfrazada. Buffett eliminó la esperanza como estrategia, la reemplazó por diseño.
El verdadero legado. Pensar bien cuando nadie está mirando. Warren Buffett nunca quiso dejar como legado una lista de acciones, ni una fórmula secreta, ni un manual paso a paso para hacerse rico. Su verdadero legado es mucho más incómodo y mucho más poderoso. Es una forma de pensar. Porque Buffett entendió algo que casi nadie acepta de verdad. El dinero no revela quién eres cuando todo va bien. Revela quién eres cuando nadie te está observando, cuando el mercado cae, cuando el progreso no es visible, cuando no hay aplausos, cuando parece que no está funcionando. Ahí es donde se decide todo. La mayoría de las personas toma buenas decisiones solo cuando el entorno las valida, cuando subir es fácil, cuando seguir a la multitud se siente seguro, cuando el éxito parece inevitable. Buffett hizo lo contrario. Aprendió a pensar bien cuando pensar bien era incómodo. Ese es el punto que une todo este audiolibro. No se trata de mercados, no se trata de acciones, no se trata de dinero, se trata de criterio. Criterio para decidir sin urgencia. Criterio para esperar sin ansiedad. Criterio para decir no sin culpa. Criterio para permanecer cuando otros abandonan. Ese criterio no se construye leyendo titulares. Se construye con silencio, reflexión y coherencia interna. Buffett nunca fue el más rápido, nunca fue el más agresivo, nunca fue el más llamativo, fue el más consistente. Y la consistencia es una virtud invisible en el corto plazo, pero implacable en el largo. La mayoría de las personas subestima cuánto puede lograr en 20 o 30 años, y sobreestima lo que puede lograr en 6 meses. Buffett entendió esa asimetría desde joven. Por eso nunca trató el tiempo como enemigo, lo trató como aliado. Mientras otros buscaban impresionar al mercado, él buscaba no sabotearse. Ese enfoque cambia todo, porque cuando tu objetivo deja de ser ganar rápido y pasa a ser no cometer errores irreversibles, tu comportamiento se transforma. Empiezas a simplificar, empiezas a filtrar, empiezas a elegir con más calma. Dejas de preguntarte, ¿cuánto puedo ganar? Y empiezas a preguntarte, ¿qué podría destruirme si me equivoco? Esa pregunta es incómoda, pero es una de las más inteligentes que puedes hacerte. Buffett la aplicó a cada área de su vida. No solo invirtió con margen de seguridad, vivió con margen de seguridad. No solo diversificó inversiones, diversificó fuentes de estabilidad emocional. No solo evitó deudas innecesarias, evitó compromisos que le robaran claridad mental. Su vida fue una extensión de su filosofía, y eso es lo que hace que su pensamiento sea tan relevante, incluso para personas que nunca comprarán una acción en su vida, porque todos tomamos decisiones a largo plazo, aunque no lo llamemos así. Cada hábito, cada gasto, cada renuncia, cada luego lo veo, todo eso se acumula. La diferencia entre quienes construyen algo sólido y quienes viven apagando incendios no está en la inteligencia, sino en la estructura. Buffett diseñó estructuras que lo protegían de sí mismo. Sabía que era humano, que podía equivocarse, que podía sentir miedo, euforia o duda. Así que no confió en su fuerza de voluntad. Confió en sistemas simples y repetibles. Eso es sabiduría práctica. La mayoría de las personas cree que necesita más motivación, más energía, más empuje. Buffett entendió que lo que realmente necesitas es menos decisiones malas. Porque no necesitas hacer algo extraordinario, necesitas dejar de hacerlo innecesariamente estúpido. Ese principio parece duro, pero es liberador. Te quita la presión de ser brillante, te devuelve la responsabilidad de ser razonable. Y ser razonable durante mucho tiempo es una ventaja enorme. En un mundo que vive acelerado, la lentitud consciente se vuelve radical. En un entorno obsesionado con la novedad, la permanencia se vuelve poder. Buffett nunca intentó parecer inteligente, intentó evitar parecer tonto frente a la realidad. Esa humildad intelectual lo mantuvo vivo en el juego cuando otros más brillantes en apariencia desaparecieron. Y aquí hay una verdad que vale más que cualquier estrategia financiera. El éxito sostenible no se construye con grandes aciertos, sino con la ausencia de grandes errores. Eso aplica al dinero, aplica a las relaciones, aplica a la carrera profesional, aplica a la vida. Cuando entiendes esto, dejas de buscar fórmulas mágicas y empiezas a construir criterio propio. Empiezas a confiar menos en el ruido y más en tu comprensión. Empiezas a aceptar que no necesitas correr, solo necesitas no salirte del camino correcto. Buffett no vivió una vida espectacular, vivió una vida alineada. Y esa alineación produce algo que el dinero por sí solo no puede comprar.
Tranquilidad. Tranquilidad de saber por qué haces lo que haces, tranquilidad de no depender del resultado inmediato, tranquilidad de no compararte constantemente. Esa tranquilidad es el verdadero dividendo del pensamiento de valor. No aparece en gráficos, no se mide en porcentajes, pero se siente todos los días. Al final, este audiolibro no trata de copiar a Warren Buffett. Eso sería un error. Trata de entender por qué pensaba como pensaba, para que tú puedas aplicar ese marco a tu propia realidad, no para hacerte rico rápido, sino para tomar menos decisiones que te alejen de donde quieres estar. Porque el dinero es solo un reflejo. Refleja paciencia, refleja coherencia, refleja carácter. Y el carácter no se improvisa. Se construye decisión tras decisión cuando nadie está mirando. Ese es el verdadero legado de Warren Buffett. Y ahora, lo importante no es lo que escuchaste, sino lo que decides hacer o dejar de hacer a partir de aquí. No mañana, no cuando todo sea perfecto, ahora. Porque el largo plazo no empieza en el futuro, empieza en la decisión silenciosa que tomas hoy.